Bueno, buenas noches para todos. En este momento, no sé si hay problemas de conexión y vamos a entrar por otro link, pero la doctora Taría no puede estar en este momento a tiempo. Tuvo un inconveniente. Entonces, lo que voy a hacer es hacer la clase que teníamos dispuesta para el día de hoy. Tomen lo que más les sirva. En este momento, pues para los que me conocen o para los que no, mi nombre es Norma Vega. Yo en este momento actualmente me dedico a ser maestra del curso de milagros, pero durante el proceso de mi vida tengo ardua experiencia en múltiples disciplinas. Actualmente, como maestra del curso de milagros, también soy instructora para la parte eucarística, las disciplinas eucarísticas y la sanación a través de la Eucaristía. Adicionalmente, me dedico como asesora experta en cortes del cielo, o sea, para temas supremamente complicados y graves que necesiten una atención especial. No obstante, ahora y después de las últimas maestrías con Ignacio Campos, descubrí aún más mi fuerte deseo por estar en el proceso eucarístico, pero con como con una ímpetu, digámoslo así, como una inferencia, digámoslo así, de la parte mariana. Me considero una persona mariana, estoy consagrada a la Virgen María. Entonces, después de múltiples experiencias que he tenido, eh, se me ha revelado la importancia de tener a Mamá María en los procesos espirituales, especialmente en el proceso del curso de milagros. María como una instructora ferviente y ayudadora, una persona, una entidad guiadora que guía, que ayuda, que facilita los procesos de expiación. Entonces, en este momento yo le entrego al Espíritu Santo esta sesión, se la entrego con todo el amor del mundo, me voy a hacer a un lado para que sea Él el que tenga que hablar en esta sesión y que se dé el mensaje que se tenga que impartir el día de hoy y que llegue a los rincones donde tenga que llegar y que todo ese mensaje sea para la honra y la gloria de Dios. Yo le declaro la paz a esta sesión y yo elijo permanecer en estado de paz durante toda esta sesión. Invoco el nombre de Dios, invoco el mío propio y yo recuerdo que yo no soy un cuerpo, yo soy libre y feliz y voy a hacer esta dedicatoria a la Virgen María, ya que es supremamente importante el desempeño y el lugar que María debe ocupar en nuestras vidas. Este video va a ir acompañado de un PDF que se me fue instruido, que lo hice con todo el amor, el cariño y la dedicación del mundo. Principalmente tengo que decir que probablemente esto no aplique para nadie de las personas que van a escuchar este audio en diferido. Es mi caso y usted tome lo que le sirva. Uno, dos, considero que debe tener el suficiente discernimiento para determinar si este tipo de instrucción le sirve o no. Dos, ese es dos, ¿no? Tres, mm, decida si usted considera que incorporando, incluyendo a la Virgen María, puede usted lograr mayores resultados a nivel espiritual. Esta charla surgió porque algunos de nosotros, a pesar de tener múltiples disciplinas, tenemos demasiadas dificultades, no solo para alcanzar el estado de paz, sino para alcanzar un estado de plenitud, un estado de satisfacción interna espiritual, un estado de amor y de conexión, de completud en el espíritu. Es mi caso porque he alcanzado niveles de paz estupendos, diría yo. Incluso creo que he tocado el cielo varias veces. Yo diría perfecto, pero en algunos periodos de mi vida ya sé
un sentimiento de vacío, de desconsuelo, de desasosiego, mm, de tantas cosas, de llegar a un punto de estar cansada de repetir ciclos, de hacer múltiples psicoterapias, de hacerle psicoterapias a otras personas, de regresar a lo mismo, de detonarme con lo mismo, de no avanzar, de estar estancada, seguir teniendo procesos inconscientes de aflicción por el tema de mis hijas, de mi hija, mis nietas, sentirme amonestada, afectada todavía por diversas situaciones que concluyen en lo mismo. En mi caso, como ya les había contado, eh, he tenido la oportunidad de hacer 3 maestrías con Ignacio. Aparte de eso, yo he fusionado mi parte administrativa como docente universitaria y como más maestra en administración para poder darle mayor estructura a la investigación, porque a mí me gusta mucho llamarla investigación del curso de milagros y darle profundidad a, a lo que yo estoy leyendo y practicando diariamente. Definitivamente tengo que reconocer que el curso de milagros me ha ayudado enormemente, sobre todo en procesos como lo llamaría Rosa María Wynne con el pinche tirano. Gracias a las enseñanzas del maestro Ignacio Campos, yo pude avanzar de una situación muy difícil de muchísimos años invertidos en diversas, digamos, experiencias, pero sin tener en cuenta realmente cuál era el propósito, hasta que escuchando a Ignacio se me fue revelado para qué y el por qué estaba involucrada con dicho personaje, que es el que me mostró todas las mm, faltas de perdón que tenía pendientes. Me discipliné y lo hice de todo corazón y empecé a sentir paz. Estoy muy agradecida con el curso de milagros porque las herramientas que me ha brindado han sido eficaces en temas emocionales, supremamente valiosas. No obstante, sigo y he seguido experimentando crisis, muchísimo caos, y en medio de mi súplica, porque a pesar de manejar la expiación, la psicoterapia, pues fui de un colegio católico y yo manejo la súplica, porque no logro llegar a los niveles que necesito estar para poder cumplir el propósito de Dios. Y en esa súplica que se me dio en la maestría transatlántica, cuando salimos de Santo Domingo a España, cruzando todo el Atlántico, yo me enfermo de muerte y creo que ya me iba para la siguiente dimensión y solicité ayuda. Y le dije, bueno, si me voy, pues es el momento, no hay problema, se desecha el cuerpo, está bien. Pero si tú consideras que todavía hay algo que hacer aquí, pues dímelo. Pero va a necesitar ayuda porque a pesar de que hago los estudios, leo, practico, yo me siento que me estoy quedando corta. Yo a veces no tengo, estoy en desasosiego, yo tengo una incertidumbre, a mí me duele el pecho, a veces me levanto que no quiero hacer nada, pero tengo paz. Y yo dije que va, aquí hay un componente que a mí que está faltando por alguna circunstancia. Y de hecho fui llamada a eso. Y se me da después de la maestría de Barcelona, se me indica coger una mochila e irme a recorrer todos los santuarios marianos por Europa, de bus en bus, de tren en tren, de posada en posada, de ayuda a ayuda, sin saber para dónde iba, cómo lo iba a hacer, quién me iba a ayudar.
cuando, sin itinerario, nada, solo escuchando la voz, enfrentándome a agua, sol, comida, idioma, no idioma, etcétera, etcétera. Simplemente seguí la voz. Y empecé con Lourdes, el santuario de Lourdes en Francia. Impactante la experiencia. ¿Y por qué me llegó la Virgen María a mi vida? Porque entrando al curso de milagros, tal vez, no es su caso, pero es el mío, empecé a levitar de que había encontrado pues todo lo que necesitaba y no necesitaba más. Pero en mi caso, mi mente se fue movilizando más, alcanzando los estados de paz, pero mi corazón se fue enfriando. Mi relación con el Cristo, netamente a través del libro y una plena sequedad, sin intimidad con el maestro, como cuando llevas muchos años de casada, que lo único que tú ves ahí es un par de cuerpos, pero no hay nada más. Pero estaba en paz. Una soberbia tan grande de pensar que estoy tan evolucionada que pues volver al kinder o seguir en el kinder, que es la iglesia católica, y no hablo tanto de la iglesia, sino experimentar la Eucaristía, pues era tan básico que después de uno estar en una maestría ya tirándole para el doctorado por los años que llevo, pues ¿qué me hago allá aprendiendo vocales? Estaba levitando. E incluso darme el lujo de menospreciar el trabajo de la iglesia, diciendo pues es mucho más avanzado andar con el libro azul, quedarme en cama durmiendo, no experimentar otros niveles, pero estoy en paz. La dicha de poder decir que esa comunidad está tan atrasada, que sus únicos aportes son la condenación, el fuego del infierno, el pecado, y llenarme de excusas para no disciplinarme, para no valorar el aporte que la iglesia ha hecho, porque pues es ahora tan básico que quién va a ir a, sabiendo que ya sé leer y escribir, y estoy haciendo mi propia tesis doctoral, que voy a ir a repasar las vocales. Entonces, resulta que estaba subiendo mucho con el curso de milagros, pero resulta que lo que me estaba inflando era el ego, porque, pues, porque ir a recibir cátedra de otro hermano, que si lo miro desde cierta perspectiva, pues ese hermano está en un nivel muy inferior, con una sotana muy atrasada, sin darme cuenta que últimamente en los últimos años he investigado muchas catedrales. Me encanta el tema energético, los campos mórficos, me encanta ver la acumulación de energía de oración, cómo facilita los procesos de transmutación en el aura, cómo depura toxina espiritual, cómo te ayuda a conectar fácilmente con tu ser interior, cómo facilita los procesos de la meditación, cómo aliviana y vuelve sutil tu aura, como si entraras a una lavandería espiritual, donde, como se lavan los carros, pues es mi caso, y como si estando enfocada con cierta percepción de acumulación de energía positiva, como estando en un sitio como en mi casa, alcanzo unos niveles de transformación interna, pero en la iglesia, en estos recintos considerados sagrados, porque se supone que hay una actividad sacra allí que promueve la santificación a través de la música que tiene la capacidad de alterar la parte molecular
Pues yo he sentido grandes beneficios en hacer mis psicoterapias, mis exorcismos dentro de la iglesia. Siento que es un cuadrante que tiene protección. Sin embargo, pues con los discursos obsoletos, eh, ya no tenía de pronto el mismo interés, porque realmente estaba viendo cómo criticar la iglesia, cómo desestimar el trabajo de los sacerdotes, cómo mi ego había crecido tanto que la palabra hacer una postración sería ridículo desde cierto nivel de conciencia, postrarse, que es decir, tengo dolor, tengo problemas, estoy angustiada, no sé qué hacer a pesar de todos los títulos y todo lo que manejo, la experiencia que tengo, pero reconozco que necesito ayuda y postrarme es poner mi frente en el piso. Ah, pero si estoy tan avanzada, ¿cómo voy a ir a hacer una cosa de esas? No, no lo digo por nadie que vaya a ver este video. Lo digo por mí, porque como es una posición tan precaria, es mejor estar sentado en el escritorio que estoy, con el libro en la mano, moviendo mi mente, inflando mi ego. Oh, oh, y jamás pasar por un confesorio de otro humano peor que yo me escuche mi canto fúnebre. Oh, no, cuál tal soberbia para creerme que soy tan digna que no puedo pasar por las manos de un sacerdote para que me ayude en el proceso de expiación. Porque como eso es tan retrógrado, es decir, como cuando yo estaba pobre, mi vecino me daba de comer, me daba forma de cómo sustentarme, me ayudó en mis inicios, pero ahora que soy millonaria, ¿a qué voy a ir allá? ¿A que me dé un vaso con agua sabiendo que me puedo tomar un Don Periñón en la Riviera Francesa? Oh, no, desconociendo que Cristo usa polos a tierra, como nosotros que somos terapeutas, que somos polos a tierra del Espíritu Santo, un sacerdote también lo es. Pero mi ego, no, yo hago una psicoterapia, me expío y yo estar absuelta por otro humano, o sea, supuestamente costelando, incluyo a todo el mundo, pero doña Norma se da el lujo de excluir a la iglesia, de excluir a los sacerdotes y, oh, sorpresa, excluir a la Virgen María. Pues tremendo zapatazo. Y me ha tocado dejar de levitar con ciertas disciplinas y seguir en la supuestamente más básica primaria retrógrada, que de retrógrada no tiene un carajo, porque he estado en varias partes del mundo y el discurso ha cambiado fundamentalmente desde un discurso agresivo del Dios maltratador a un discurso mucho más amoroso. Y sé que todo eso que yo estaría haciendo, que cuando me cuesta y aparte de que he expiado, he hecho todos los procesos, aún siento la necesidad de un acompañamiento, de una absolución, pues fíjense ustedes que se supondría que estoy alimentando más de esa ilusión, pues si nos vamos a eso, todo es una ilusión, incluyendo todos los libros, de los cuales el más simple ahora
a estar en el traste, en la, en el cuarto de San Alejo, tocó desempolvarlo. Y resulta que es súper disciplinada con todas las lecciones, pero no hay mejor universidad diaria que la Eucaristía, porque todo se complementa con el curso de milagros. Si entras con otra visión de que supuestamente ya a estar a cierto nivel estás manejando el juicio final que se considera cero juzgamiento. Pero si estás en una práctica de esto, lo primero que entras es a despotricar el sermón del sacerdote y la monotonía de los procesos de la Eucaristía, porque se desconoce lo que realmente sucede ahí. Y sería más de alimentar la más ilusión, pero entonces el libro también, otra ilusión. ¿Y por qué entonces un libro es válido y el otro no? Y entonces uno sí es ilusión y el otro no. ¿Y por qué unas organizaciones de estas sí funcionan? Y entonces esa institución sí, perfecta, maravillosa. Y entonces la iglesia, porque es retrógrada, entonces no se convierte en digna de. Pues yo me di un tortazo. Puede ser que nadie que escuche este video le sirva. Está bien, me sirve a mí y por eso me estoy grabando sola y por eso la clase hoy es sola. Hoy empieza y hoy termina para lo que tengo que decir porque esto era lo que yo tenía que grabar con ustedes hoy. Y decirles que de el doctorado me tocó bajarme a básica primaria, y yo no, ni siquiera básica, volví al kinder. Y me he dado cuenta que el curso de milagros te brinda paz, pero llega un momento en que tú necesitas sentirte lleno, es ese vacío. Y ese vacío solo lo puede llenar Jesucristo, no solo la parte mental. Ese vacío es la conexión con el corazón. Y yo considero que no solamente se trata de resucitar la mente. En mi caso es muy importante que el amor esté allí, porque Jesús es amor. Y eso es lo que pasa, que se resucita la mente, pero el corazón fallece. Y a mí no me está funcionando eso. Yo necesito sentir el amor de Jesús, porque eso me permite tener una intimidad con Él, donde ya sé que no necesito terapeutas, porque no hay mejor terapeuta que Jesucristo. Y ahora que estoy conectada con lo mariano, pues como yo estaba levitando, que no necesitaba del lado precario, que es el cuerpo y la sangre de Jesús, pensar en una postrarme, arrodillarme. Oh my God, perdón, inaudito. No, too much. Pues resulta que María me agarra y me dice, si no tienes humildad, no vas para no quiero decir la palabra. Y ella es la entidad por, por humildad, por excelencia. Y no mata el ego, pero sí le aplasta la cabeza. Y nuestra madre sabe cómo lidiar con ese sistema de creencias. Que la base fundamental radica en la humildad, pero en mi caso, la levitación de empezar a saber tanto y sentir paz, imposible inclinarme de nuevo y arrodillarme jamás. Postrarme, que un hermano me escuche el canto fúnebre, pero otro que está peor que yo, con ese sí no hay problema porque como estamos unos pares, ah, no pasa nada. Pero con uno que tiene investidura crística, que si no se creen eso, habría que entrar a probar que ellos están equivocados. Y, oh my God, van a haber serios problemas ahí, sobre todo.
académicos. Habría que tener una profundidad de conocimiento para desestimar una investidura. Pues es un caso excepcional, el mío. Tal vez habrá otra persona en el planeta Tierra que pase lo mismo y por eso voy a subir el video. Para aquellos que están llegando a ese punto donde ya no las deja ver más el ego. Y a mí me tocó devolverme a Kinder, arrodillarme, postergarme, postrarme, regresar a sentir que necesito un alimento espiritual y una ayuda espiritual para poder proseguir. Me quedé corta. Me agarró la Virgen María en el hueco profundo porque Jesús vino a través de su vientre y es a través de ella que vuelvo al Cristo. Pero no solo desde mi mente resurrecta, sino desde el amor. Y María me ha enseñado la importancia del amor en este camino espiritual para no volverme un sepulcro blanqueado, netamente mental, sin ningún tipo de apertura en el corazón para poder recibir a Cristo, simplemente ocupada leyendo, estudiando, para no escuchar la voz de Dios y darme el lujo que supuestamente hiperevolucionada y no conozco la voz de Dios, no puedo establecer una conversación con el Cristo en 2 minutos porque no tengo idea si es el Cristo o el demonio el que me está hablando. Imagínense usted una reverencia por el maestro, pero no le conoces la voz. ¿Qué clase de relación es esa? Pero es muy fácil criticar la religión. Oh, sí, pero esto ya no se trata de religión, se trata de una relación con Dios y para establecer una relación con Dios es muy importante la comprensión y es importante conocer de Él, es importante estudiar su palabra, el libro principal, para luego desde esa base mm, histórica, desde ese conocimiento, incorporarlo y va a facilitar los procesos de incorporación con el curso de milagros, si no, se sentirá el vacío. Y ahí es cuando muchos de nosotros lo empezábamos y no lo terminábamos. 200 lecciones y no terminábamos. Desanimados en cualquier momento porque hay un vacío de fundamentación que ahora es muy fácil desmitificar su importancia porque como ya somos millonarios, pues cómo nos vamos a ir a revolcar con los que nos dieron posada cuando no teníamos nada. ¿Sí? Entonces, María me toma y empiezo la instrucción con María de santuario en santuario y hacer la tumbada del ego. Me tocó empezarme a, a abrirme para que se me cayeran todas las máscaras que tenía de creerme omnipresente y omnisciente, sabiendo que para hacer la voluntad del Padre se requiere grandes dosis de humildad. No hago esto con fin de crear polémica, ni voy a dar aclaraciones, ni quiero discutir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque si hay alguna situación donde usted está netamente mental, pero está totalmente frío en el corazón, probablemente algo le sirva. Y déjeme decirle que el ego anda de copas con usted para no dejarlo ver que por encima de todo, si no hay humildad, como lo tuvo la Virgen María, no va a llegar muy lejos. Y para llegar muy lejos hay que profundizar. Y se profundiza con la linterna de la humildad. Y eso es empezar el proceso de la inclusión, el proceso de mm, profundizar en la relación, de sentir a Cristo en tu corazón, sentirlo, vivirlo, a pesar de que sé que Él probablemente con una mente resurrecta no
pudo haber experimentado el dolor que dicen. En mi caso, que he aprendido a conocerlo profundamente, si yo supiera que Cristo no experimentó los niveles de dolor, sería un maestro muy básico, porque alguien que no haya sentido lo que yo estoy viviendo, sé que solamente me está hablando de su mente, como cuando un psicólogo está recién graduado, que me está metiendo la teoría freudiana de Sigmund Freud desde un libro, no tiene ni idea lo que yo estoy viviendo. Y es desde esa comprensión que usted puede consolar o ayudar al otro, a pesar de que hay técnicas que son estrictamente dirigidas a la causa. Hay una parte que es el tema de la comprensión y la consolación de nosotros como hermanos, ¿sí? Yo he experimentado que a veces estar presente sana más que 35.000 palabras o 38.000 metodologías. Y eso me lo ha enseñado el Cristo. Entonces, vamos a hablar un poco. Ustedes lo van a ver, les recomiendo ahí un documental y algunas películas para que ahonden más en el tema de la Virgen María. Y los que sientan que el ego no los deja ya ver, que no saben qué camino hacer, qué más instrucciones tomar, qué más lecturas hacer y que estamos retornando a la oración simple, como la propuesta que son el rosario a la Virgen María, la novena a nuestra desatadora de nudos, que es la demolición del ego, ella es experta en demoler el subconsciente y que nos dé esa nueva visión de no ver la precariedad de la iglesia, sino un conjunto de una hermandad que está a nuestro servicio también y que hace grandes aportes en el proceso espiritual y que podemos, si dejamos el juzgamiento de un lado, enriquecernos profundamente de estos procesos y hacerlos incluso mucho más efectivos. Entonces, lo primero que tendríamos que hablar de la Virgen María es quién fue ella, de acuerdo a la Biblia, digámoslo así, que es nuestro libro maestro y que de ahí sucumben los otros. Pero digamos que él tiene una señoría y desde lo administrativo, gerencial, ejecutivo, la señoría hay que respetarla. Al menos yo fui educada así y, oh sorpresa, yo vengo de una prestigiosa universidad y en Colombia, y para nosotros el tema de la señoría es indiscutible. Que ahora se quiera desmitificar todo eso por nuestro sistema de creencias, ok, pero yo no lo acepto. Yo creo y respeto la señoría. Y este librito tiene un par de años, que es la Biblia. Entonces, María fue una mujer amable y humilde. Miren las características indelebles de la madre, porque Jesús me devuelve y me dice, sí, sé que estás, te voy a devolver con mi mamá y te vamos a ayudar a que vuelvas al nivel que de pronto necesitas estar. Y yo creí que me iban a volver al hiper mega retítulo. Resulta que me devolvieron al más simple, que es el tema de la humildad y la amabilidad. Porque muchas veces estamos llenos de paz, pero cualquier cosa nos saca el bloque, cualquier cosa nos molesta, cualquier cosa contestamos mal, cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa. Y mucho aquí, pero nada de acá. María fue una joven amable y humilde. Recibió la visita del ángel Gabriel, arcángel Gabriel, que vino de parte de Dios a anunciarle que había sido elegida para ser la madre de su hijo Jesús. Ella aceptó cumplir su voluntad. En el primer mm, slides que hago del PowerPoint,
ya vemos tres características fundamentales de nuestra madre, que es en ejemplo y que nos toma de la mano para poder absorber mejor el curso de milagros y desbloquear lo que evidentemente está doble encriptado, que no nos permite ver más allá y que aún está permeado por una cantidad de juicios donde una sola opción se nos volvió todo. Y resulta que aquí al Espíritu Santo le sirve todo y eso es más de lo mismo, ¿no? Pero hay que tomarlo en serio. Entonces ella fue amable, una. Entonces, si usted ya está en un nivel muy alto, probablemente esas palabras a veces empiezan a desaparecer, ¿sí? Porque son ciertas actitudes que uno puede determinar que de amabilidad a veces no tiene nada o muestra eso, pero en el fondo de amable no tiene nada. Humildad, e incluso con cualquier precepto, porque a veces, sí, somos supuestamente humildes, pero ir a arrodillarnos o a escuchar una homilía o ir a una iglesia evangélica, no, ellos son de quinta. Ujú. Y cumplir su voluntad, pues resulta que estamos lejos de eso, porque si hay cuenta en el banco, empezamos a tomar decisiones de todos los futuros viajes e inversiones y a veces al último que le consultamos es al Cristo si está de acuerdo o no. Y lo peor aún, nos dan los recursos, pasamos por alto la consagración y disponemos de los recursos como se nos da la gana. Hacer su voluntad y encontramos tres. Vamos a ver qué dice la Biblia de María. Dice la muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Eso lo dice en Lucas 1:28. María fue favorecida por el Señor porque era una digna, humilde, valiente y fiel. Y demostró todas estas cualidades a lo largo de la vida. Entonces trabajó el tema de la dignidad, trabajó el tema de la humildad. ¿Y cuántos de nosotros, en vez de hacer, fortalecer el tema de la valentía, salimos escapando inmediatamente a través de una psicoterapia para no ejercer y no practicar y huir de algunos procesos que implican dolor y que a veces son necesarios para profundizar? Si usted sigue ahí en la orillita de la playa bañándose los pies, esto no es para usted. Yo estoy hablando a personas que están dispuestas a ir más lejos, pero ir más lejos significa ir más profundo. Por eso Jesús caminó sobre las aguas, que es el dominio de la profundidad de las emociones, no aquí en la superficie. Y para eso, ahí viene la palabra que María nos enseña, la valentía. Pero usted no dice yo soy valiente. La valentía a veces hay que practicarla. ¿Y qué hacemos? Usar bypass para escapar, porque la mayoría quedamos atrapados, que el curso de milagros terminamos en paz y entonces algunos, no lo digo por nadie el que va a ver este video, lo digo por mí. Caí en la trampa que entonces mi vida tenía que ser feliz en todo, que todo me funcionara, que todo me saliera bien. Y empecé a perder la tolerancia y la resiliencia para situaciones pequeñitas o grandes, o en mi caso cuando se vinieron todas juntas. Me di cuenta que Valiente no tenía un pollo. Y entonces, según María, estoy viviendo una falacia, otra ilusión más, donde me concentro solo en la paz, pero en las otras cualidades integrales que voy a necesitar para ir profundo, no, porque no quiero saber nada de aquello. Y entonces me voy de curso en curso, en curso, en curso, y lo que estoy haciendo es huyendo, 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 o ahí sentada en la playa, y como estoy en una playa, creo que ya conocí el mar, ahí en la orillita moviendo los pies. Y para conocer el mar hay que ir mar adentro.
y eso requiere valentía. Bueno, y obviamente el tema de la fidelidad con Jesús. La vida de la Virgen María, vamos a leer esto. Ella era de la tribu de Judá, era descendiente del rey David. La Virgen María era una muchacha humilde, sencilla, bondadosa y sobre todo vivía muy cerca a Dios. Me llama la atención de esto, porque a veces hacemos espacio para hacer las lecciones del curso, ¿cierto? Y practicamos como loras mojadas. Al menos lo digo por mí. La 299. Padre, mi santidad no proviene de mí, no es mía para dejar que el pecado la destruya, no es mía para dejar que sea el blanco del ataque. Las ilusiones pueden ocultarlas, pero no pueden extinguir su fulgor ni atentar su luz. Se yergue por siempre perfecta e intacta. En ella todas las cosas sanan, pues siguen siendo tal como tú las creaste. Y puedo conocer mi santidad, pues fui creado por la santidad misma. Y puedo conocer mi fuente porque tu voluntad es que te conozca. Y yo leo y vuelvo leo y la santidad eterna mora en mí. Y leo y leo y leo. Y a veces no entiendo nada. Porque aquí María dice que ella le tocó estar, ella vivía muy cerca de Dios y por eso fue que ella fue elegida como tal para ser la madre del Salvador. Y eso requiere intimidad, es decir, que en mi caso, mi vida se convirtió solamente en sacarle espacio para hacer las lecciones del curso, pero nada de aquello. Nada de aquello era fomentar espacios para alimentarme profundamente de la presencia del Señor. Es decir, hacer silencio, no para hablarle, sino para escucharlo. La Virgen María dedicaba mucho tiempo a orar y es una cosa que yo perdí por entregarme al curso de milagros. Entonces, qué cartera hacer una decena de Ave Marías. Novenas, qué horror. Toda la parte de la Eucaristía, no. Prefiero en mi casa quedarme en pijamada y ver todo Netflix todo el día. No tuve que empezarme a disciplinar y a retomar la oración porque María me dijo, ella, cuando salgo de la tercera maestría, vengo a reventarme porque me doy cuenta que mi ego estaba súper inflado porque ya no era capaz de arrodillarme. Hello, con el estatus que tenía, no. Postrarme, ¿qué? O sea, esa ilusión de postrarme, sabiendo que no hay algo que demuela más el ego, que usted se postre ante Dios. Huye, no puede, no lo soporta. Pero claro, nos dejamos embarcar en que estamos supuestamente evolucionando y lo único que estamos haciendo es bajando, porque se va perdiendo la humildad que es fundamental para poder avanzar con el curso de milagros. Entonces, la oración, oh, pues regresar a Kinder a ver las vocales y el abecedario, sabiendo que yo ya hago integrales y factorizo tremendamente, o sea, que voy a hacer una derivada. ¿Cómo me voy a devolver a sumar y a restar si yo ya sé hacer derivadas e integrales? ¿Sí? Ya sé hacer ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? ¿Para qué eso? Pero resulta que los resultados de las ecuaciones cuadráticas me están quedando mal, porque cuando miras el resultado, que es el efecto indeseable, sigue más de lo mismo. Entonces, ella dedicaba mucho tiempo a orar. Y aquí está la clave de lo que María me mostró, que mi ego estaba tan inflado para no postrarme, una, para arrodillarme menos,
para acceder a una confesión, que es lo mismo que es una confesión, una psicoterapia de expiación, es lo mismo con una persona que tiene investidura, pero como tenemos el rezago de la iglesia, no, eso es un sacrilegio para una élite de a otro humano. Y consultar a alguien de nuestro mismo nivel que tiene peores problemas, eso se considera bueno. Entonces me tocó devolverme, así sea que entonces me quedé sola con el libro y el curso, porque me tocó devolverme y he empezado a sentir estados de paz mucho más profundos y tuve que retornar a la oración. Me gustara o no, tuve que ser obediente como María, porque a mí, o sea, del doctorado me dieron un zapatazo y me devolvieron. Ese es mi testimonio de la parte mariana con referencia al curso de milagros. Si soy la veintiúnica, pues me tocó a mí. Pues me devolvieron con un zapatazo para darme cuenta que yo lo único que estaba era montada en una nube. Y lo fundamental, lo esencial para poder avanzar, ya lo había echado en saco roto por considerar una herramienta muy precaria. Entonces tuve que retornar a la oración asistida, tuve que empezar a sentirla, empezar a veces a levantarme más temprano, a acostarme más tarde, hacer el espacio, estar más tiempo en presencia de Dios. Entonces ya no ir de carrera, no solamente leer la lección de carrera, sino ir a la Eucaristía todos los días, hacer silencio, sentirla, dejar que el Espíritu Santo interprete por mí la Eucaristía. Entonces mi corazón congelado, sí, porque había una desconexión entre mi mente y mi corazón aterradora. Yo solamente me volví mental. Encontrar la causa, estar en paz y ya. Y de corazón nada. Y la Eucaristía empezó a reconectarme con mi ser interior, a sentir a Jesús y a tener una resurrección en el corazón, no tanto en mi mente, es mi corazón haciendo una resurrección del resentimiento profundo, porque yo con el resentimiento a mí me duele esto acá, yo siento dolor y me voy a levantar y a mí me duele. Yo digo, es como si tuviera como me hubieran dado un golpe aquí, pero con empezar a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, eso, esa pesadez, esa pereza empezó a irse, ese desaliento, pero en paz. Entonces, la Virgen María dedicaba mucho tiempo a orar, me tuve que volver a eso. Y prometió servir a Dios y amarlo a Él durante toda la vida. María tenía una fe inquebrantable. Entonces, yo empecé a tener fue fe en mí y en mis procesos y en sentirme en paz. Bien, entonces, fe en mí. Y resulta que María me devolvió a empezar otra vez desde abajo a construirme la fe en su hijo y tuve que empezarme como a volver a enamorar de él desde otra perspectiva más sana, más saludable. María era una joven que confiaba en Dios, disponía de entrega total a Él y aceptaba plenamente el plan divino. En mi caso, me dediqué mucho a las lecciones del curso y a estar en paz, pero del plan divino, ni pollo. Me tocó en la peregrinación soltar mi teléfono, soltar mis tarjetas, soltar mi GPS y aceptar el plan divino a través de la confianza que me empezó a hacer ver la Virgen María, que empezó a fortalecerse por esos instantes donde empecé a cenar con mi maestro, porque la relación se va fortaleciendo cada vez que yo ceno con él, como cuando tú tienes un esposo o una esposa. Cada vez que tienen intimidad, que salen a comer juntos, que se van de vacaciones, pues la relación, si le dan el manejo pertinente, se va fortaleciendo. En mi caso, cenando con él todos los días,
lo iba conociendo más y iba viendo que él era predecible, no impredecible como yo o como otros seres humanos, colegas, que por más que tú mm, trataras de consolidar una relación, si notabas las partes variables, y eso lo digo es por mí, unas veces de pronto un poco eufórico, otras veces distante, poco frío, otras veces muy alegre, esa disparidad humana totalmente, digamos, eh, mm, considerable de esta dimensión, de esta tercera dimensión. Pero en Jesús empecé a encontrar una estabilidad que me permitía eh, tener conversaciones, que me permite tener conversaciones muy profundas, para yo poder entender la desmadejada de muchas cosas que sería interpretada como darle más fuerza y más candela al ego. Pero en mi caso, tener una comprensión muy profunda, aspiro a que cuando esté tentada a regresar a un nuevo proceso de encarnación, pues al tener el discernimiento y la comprensión profunda de las decisiones incorrectas que tomé, pues desista a través de procesos de redención, volverme a ocultar en un cuerpo para proyectar mi culpa. Eso es lo que ha pasado a mí. Y la Virgen me ha apoyado a tener diálogos profundos con el Cristo, no más con el libro, a sentarme, a hablar con él como saco tiempo para mi hija, para mis nietas, para el que era mis parejas, porque le volaba, le corría, cogía el avión que fuera y todo, y para él siempre había tiempo. Pero para sentarme solita, a hablar con el Cristo, a recibir su cuerpo y su sangre, a tener una cena con él, una intimidad, sí, porque para mí eso es un regalo. Para mí la iglesia es mi mayor restaurante espiritual, donde cocinan por excelencia, es mi laboratorio de investigaciones, investigación y operaciones, es la parte científica, es la parte emocional, psicológica, psiquiátrica. Encuentro todo lo que necesito y hay todo tipo de asesores que alcanzaron la ascensión, ¿sí? Alcanzaron la ascensión y la desintegración molecular porque algunos de ellos incluso se conservan no corruptos. Su cuerpo de varios santos, el cuerpo físico, quedó allí como una muestra de que ellos simplemente usaron el ropaje, pero están en el espíritu, en una ascensión. Entonces, María me ha devuelto a profundizar en el tema del plan divino y a alargar el control. Ella vivía en Nazaret, sus papás se llamaban Joaquín y Ana, ellos siempre habían rezado a Dios. Una particularidad que se ve ahí, los padres de María, de mucha oración. Cuando María nació, Joaquín y Ana se sintieron muy felices y siendo una niña, la presentaron en el templo de Jerusalén para que sirviera a Dios. O sea, ella ya tenía un predestino. Vamos a pasar que yo ya ahí en el grupo les mandé el PDF y cuando lo suba en mi canal, voy a subir el PDF también. María tiene una entera disposición y obediencia. Cuando vean el PDF se van a dar cuenta que todas las cualidades de la Virgen María, cuando recibí el que me dijeron, se devuelve de su maestría, doctorado a Kinder, les estoy poniendo en rojo lo que me hicieron ver que yo estaba dejando atrás, que era fundamental esos pilares donde yo puedo volver a subir una casa que no va a quedar en tierra movediza, ¿sí? Que me va a permitir tener la automotivación suficiente para llevar el curso de milagros a otros niveles, no simplemente practicar y practicar ahí y siempre lo mismo de lo mismo de lo mismo, ¿sí? Entonces, María tiene una entera disposición y obediencia en abrazar la palabra de Dios, a pesar de que no tenía ni idea de cómo se llevaría el plan de Dios. ¿Qué pasa? Que yo avanzaba si yo sabía que, por ejemplo, en mi banco tenía $10,000.
disponibles para poderlos gastar. Si no, yo no avanzaba ni no tomaba decisiones. María me dijo, si tú sigues con estos condicionamientos, Norma, tú no vas a llegar a ningún lado. Te va a tocar soltar el control para que nosotros dispongamos de tu plan y de los recursos que tú necesitas, pero yo contaba con lo que yo veía físicamente en la cuenta del banco. María me dijo, a mí me tocó abrazar la palabra de Dios, pero sobre todo no estar preocupada cómo se iban a resolver las cosas. Obviamente es el efecto, la materialización. Yo después ella me fue engranando sus enseñanzas para poder hacer lo que llama transversalización, ¿sí? De los conceptos e incluirlos desde mi administración, desde las cortes del cielo, desde la parte eucarística y desde el curso de milagros, poder hacer transgiversar el conocimiento. Mm. La Virgen María le da una respuesta al arcángel Gabriel y desde ahí ella se considera un ejemplo para nosotros. María dijo, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como ha dicho. Después la dejó el arcángel y le dijo, oh María, bendita Madre de Dios. Cuando el ángel te saludó, te sorprendiste y sentiste miedo. Sin embargo, maravillada, escuchaste, abriste el corazón al mensaje divino. Mire la hermosura de la Virgen María, como ella sin saber lo que se le venía encima, ella simplemente le dijo al Espíritu Santo, a Dios, le dijo sí, yo quiero, pero ella no puso condicionamientos, ella no hizo exigencias, ella no tenía ninguna meta, ni siquiera la paz. Eso fue otra cosa que María me dijo. Suelta todo, porque entonces vas a hacer 300.000 psicoterapias hasta que no tengas paz, entonces no estás haciendo nada. Incluso esa meta, suéltala. Pero claro, yo tú entré en un despelote con ella y con el Jesús, porque yo como administradora, yo necesito un plan de negocio, yo tengo que tener unas metas muy definidas. Me dijo, pues mi hijita, aquí va a tener que reaprender y desmontar todo lo que he aprendido. Oh my God, oh my God. Entonces me dijo, solamente haz como yo. Escucha la palabra de Dios, sé obediente, pero ahí explica muy bien eso, ella. Ella abrió no la mente, también el corazón al mensaje divino. María me ha ayudado a reconectarme, a bajarme de esa nube de estar levitando en la paz y a bajar esa paz al corazón, porque ahí llega también la instrucción del Cristo. Yo la he tenido que sentir para poder movilizar mi campo mórfico demasiado denso, demasiado pesado, ¿sí? Para poderlo desmantelar, o sea, para que el golpetazo en el iceberg sea eficiente, sea efectivo, sea directo, hay que vibrar, hay que sentirlo. Dios le dio muchos dones muy especiales a la Virgen María. Estos dones fueron ser inmaculada. Por esto hablamos de la Inmaculada Concepción. El privilegio mismo de ser preservada del pecado original no es un motivo de vanidad, sino un total servicio a la misión redentora del Hijo. Entonces, ¿por qué me dijo María, mira, mm, ¿por qué yo pude hacer ese papel? Pues porque la Virgen aquí no vino con ningún contrato con el ego, ¿sí? Le dieron como una visa diplomática, digámosle, la excepción a la regla, y ella no tuvo que firmar los contratos que nosotros hemos firmado, que es jamás volver a abrir lo que está especialmente doble encriptado, ¿sí? Y los contratos de la letra pequeña, que estuve en esa investigación con las Cortes del Cielo, o sea, ni se diga lo que está en la letra pequeña. María fue exenta de todo tipo de, de contratación. Desde la católica decimos que no tuvo pecado. Desde las Cortes del Cielo no hubo ningún tipo de contratación. Ella vino a una misión muy especial que fue hacer parte del proceso de redención, o sea, de expiación de su hijo y ella prestó el vientre para eso. Entonces, cuando yo le digo entonces Inmaculada, pero yo Inmaculada estoy lejos para eso, y me dijo, bueno, pero es bueno que entiendas por qué es muy importante ser inmaculado, Norma.
No porque yo me llamo la Virgen María Inmaculada y me tienen allá con ese dogma de la iglesia. A lo que se refiere es que tú seas inmaculada en la forma de pensar, pero no solo de pensar, sino de sentir, porque entonces te vemos que está haciendo puro proceso acá y tienes la jugada acá, pero el rencor sigue aquí adentro. ¿Y por qué te enfermas tanto de asfixia? ¿Por qué te da tanta gripa? ¿Sí? ¿Por qué te da tanta alergia? ¿Alérgica a quién? Entonces, claro, un perdón muy mental, pero tú no has entronizado ese perdón porque todo lo haces acá y a veces lo haces muy rápido y te quedas aquí en la superficie. Hay que sentirlo, comprenderlo para que haya la modificación del campo mórfico. ¿Cómo se hace eso? Ser inmaculado es ser impecable en los pensamientos, ser puro. Ella me dictó todo, ser impoluta, ser pulcra, ser intachable. Entonces, revisar todos tus procesos, Norma, para que haya un proceso inmaculado. Y así, no solo se haga tu mente sea resurrecta, sino que también haya una purificación de tu corazón, porque está vinculado. No puedes dejar el corazón por fuera de esto, porque vas a naufragar como lo hiciste, porque por eso estaba en un transatlántico y yo me sentí naufragar en ese transatlántico, con la situación que vivía y me habían hecho psicoterapia, me habían hecho de todo, pero estaba naufragando. Entonces, gracias a Dios me ha rescatado mi madre, que ahora es mi instructora directa para poder mm, tener flotadores, poder tener una barca segura con Jesús y con ella y con los apóstoles y poder llegar otra vez a tierra firme. Entonces me dijo Norma, es importante que conozcas que yo soy Inmaculada Concepción porque estoy en estado de gracia. Es decir, a mí las leyes humanas no increparon sobre mí. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás en desgracia, pues todas esas leyes del ego te van a aplicar. ¿Cómo tú sabes que estás en desgracia, Norma? Pues si estás con todos los des de desgracia, D-E-S. Le dije, ¿qué es eso? Me dijo, ¿te sientes desmotivada? Desem- des- desesperada, desamparada, estás desorganizada, desorientada, desagradecida, des, depresiva, Entonces, nada que ver con lo que estás haciendo. Estás en desgracia, es decir, no estás bajo la gracia, es decir, estás en frecuencia AM, es decir, el miedo está vibrando en ti y sigue atrayendo todas estas iniquidades y transgresiones para que resuenen en ti, para que las puedas vibrar. Pero si alcanzas el estado de gracia, que te va a facilitar mucho el proceso de absolución, proceso de una confesión con absolución, porque ¿para qué te va a coger María? Yo creí que era para mostrarme el curso de milagros eh, nivel 10. Sí, yo dije, tiene que venir que ya no viene azul, sino que yo veré el dorado, que es el top, top, jaja. No, ella me devolvió a la Eucaristía donde me dijo, para que salgas del estado de desgracia, a pesar de que tu mente está trabajando para que se resucite y alcances el estado de paz, va a llegar un momento en que, a pesar de que ese sea el objetivo, vas a quedar atrapada en frecuencias de baja frecuencia y tienes que pasar del estado de desgracia al estado de la gracia. Y eso se hace pasando el Mar Rojo de Egipto a la tierra prometida. Y para eso te va a ayudar mucho las absoluciones, te va a ayudar mucho para atravesar el Mar Rojo, comulgar diariamente para que tengas la energía especial, la investidura energía necesaria, la protección espiritual necesaria, los testigos en el cielo necesarios para desmontar
las acusaciones legales de parte del ego o la fiscalía, que es lo mismo, y puedas llegar a tu tierra prometida. La visita al Santísimo demuele el ego, entonces vas a poder pasar casi invisible por ese mar rojo para que toques la tierra prometida. Entonces yo creí que a mí María me iba a llevar por encima, ya no al libro azul, sino al libro dorado, el curso de milagros, y resulta que yo empecé otra vez desde lo básico, pero para mí lo fundamental y ahora es retornar al estado de gracia. Si usted sigue sintiendo todo con el prefijo des, ¿sí? Desmotivada, desanimada, desorganizada, desinteresada, desorientada, desagradecida, demolida, des, usted todavía está haciendo un proceso mental, pero todo su campo mórfico electromagnético está atrapado en esa frecuencia que es AM y la frecuencia de estar bajo la gracia es la FM. Usted si está aquí en la M no conecta con la FM. Está aquí atrapado, su mente está a veces funcionando en FM, pero tiene que subir todo. ¿Y qué pasa? Me dijo, para poder alcanzar el estado de gracia, no solamente vas a tener que resucitar la mente, te va a ayudar el proceso de consagración, consagrarte a mi corazón y consagrarte al corazón de mi hijo, porque con esa investidura vas a poder atravesar el desierto de manera legal, en paz, ¿sí? Y con plenitud y dicha, que es lo que quiere tu Padre. Tu Padre no quiere que te conformes solamente con la paz, sino que tú tengas dicha, pero vas a tener que volver a integrar todo, no te puedes ir con un solo extremo porque te vas a quedar corto. Entonces María amó más a Jesús que a toda la humanidad. Ella no solo veía a él, a su hijo, sino que también veía a Dios. Amó a su hijo por toda la humanidad. Su deseo más ardiente fue y seguirá siendo el dar a Cristo a los hombres. Entonces, María vino a proporcionarnos a su Hijo para tener ese proceso de expiación y en mi caso yo lo llamo proceso de redención, que seamos declarados inocentes en una corte celestial y un proceso totalmente legalizado, una transacción legal donde yo pueda presentar pruebas y evidencias de que soy de, digna de ser declarada inocente y que por ende yo tengo derecho a tener órdenes de restricción y de protección para poder cumplir el propósito de Dios. Porque María me dijo, tú estás levitando y has entrado en un egoísmo, Norma, que lo único que te interesa a ti es la paz. Pero si tú permites, te vamos a devolver a lo más básico, porque aquí lo más importante es cumplir el propósito de mi Padre, el propósito de mi Padre que es dicho a través de mi Hijo. No solamente tu paz, porque tú estás tú en paz y el resto que estén enchicharronados. Esa paz incluye un propósito, pero tú estabas, lo digo por mí, aclaro este mensaje. Es lo que a mí me estaba pasando y no tienen que aceptar nada. Y si no están de acuerdo, está bien. Y tienen todo el derecho a probarme que yo estoy equivocada, a pesar de que estoy en medio de una investigación y que tengo muchos años que me respaldan. Muchos años. Tengo garra de dónde pegar. Pero tienen todo el derecho a decir, no, está equivocada, pero eso sí me lo pruebo. Me lo pruebo. Y yo sé que aquí no estoy para defenderme y ya vendría y me caería todo encima. Ok, pues si esa es la posición que tengo que adoptar, así lo voy a hacer porque esto es lo que se me ha dado y llegó el momento de hablarlo así. Es también muy importante que todo lo que se haga no solamente es para que yo esté bien y pare ahí, entonces todo está bien ahí, no, aquí hay que cumplir un propósito de Dios, porque María me lo dijo y yo sentí que a mí se me puso la cara morada, a mí me valieron morados, morados, morados. Y eso ha hecho que yo ahora esté más apasionada, más entregada, más enfocada en esto. Ahora digiero mejor el curso, porque no solamente estoy pensando en mí, que es un tema muy egoísta,
y que hay una máscara allá atrás, doble encriptada, que no nos permite ver eso y que nos ciega. Bueno, ya casi vamos a terminar. No sé, estoy en una pantalla, sí, no veo abajo si hay alguien o no. De todas maneras, los saludo, les mando un besito. Si no hay alguien, está bien también. Hubo alguien que pidió admitir, pero no lo vi, lo siento mucho. Estoy acá súper entregada dando esta información, entonces no había visto el proceso de admisión. Entonces la Virgen María, am, quedamos en que ella no conocía todo lo que le iba a suceder, pero como dice el Evangelio, todo lo meditaba y lo guardaba en su corazón. A eso me quiero referir hoy, que ella me explicó a mí que no todo se tenía que quedar en la mente, había que guardarlo en el corazón. Eso es lo que mi madre ha dicho. Y no lo estoy diciendo yo lo vine a experimentar en mi corazón, pero ¿qué pasó? Que Éxito luego, profesional. Si tu intención es tener éxito profesional, tendrás que pedirle ayuda al ángel Mebaía para que te brinde la ayuda necesaria y así lo puedas lograr. En todo momento que wow, ahí parece que entró algo maravilloso, no sé qué sería, pero bueno, ya pronto voy a terminar. Y me dijo, guarda tu corazón, fue descubriendo poco a poco. El Evangelio siempre nos la presenta meditando y reflexionando en las cosas de Dios. Esa interioridad fue la que le permitió decir sí al ángel y la que le ayudó a ser la madre de Cristo, además de fortalecerla en los momentos difíciles que debía pasar. María eso es lo que ella me ha enseñado, completa y sanamente. Bueno. Hoy me dijo que era importante que incluyéramos cuáles eran los cuatro dogmas de la Virgen María. Hasta ahora la Iglesia ha declarado cuatro verdades sobre la Virgen María en forma dogmática. Una es María, Madre de Dios, el primer dogma que es importante que lo tengamos en cuenta. María siempre Virgen, la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María. Pero hoy ella eh, me dijo que vamos a tocar el más importante de todos, que es lo que estábamos hablando de ser inmaculados en los procesos mentales, pero sobre todo en los procesos del corazón, en la limpieza del corazón. Entonces, ¿cuál es el dogma más importante? La Inmaculada Concepción de María. Ahí es donde ella me dijo, vamos a ser impecables, vamos a tratar de ser limpios en los procesos que hagamos, intachables. Ha sido una instrucción maravillosa que me hayan devuelto de considerar que estaba avanzando y resulta que lo que yo estaba haciendo era retrocediendo. El dogma se define que para ser la madre del Hijo de Dios, María es preservada de toda mancha de pecado, pero ya les explico a los que algún día van a ver este video que se trata de que ella no tenía ningún convenio con el demonio. ¿Sí? Ella vino con excepción de firmar un contrato con letra pequeña. Ella se ajustó al primer contrato que es amará a Dios por encima de todas las corazón, de tu corazón y guardará ese precepto en el corazón de ella. Es decir, desde con su concepción por sus padres, los santos Joaquín y Ana, ella fue siempre la llena de gracia y la de santa. Eso es lo que ella explica sobre todo qué quiere decir un estado de gracia. Bueno, ¿qué significa bendita tú eres entre todas las mujeres? Aquí recibe la Virgen María el saludo de su prima Santa Isabel, llamándola bendita entre todas las mujeres, porque ha permanecido en fidelidad a la palabra dada de Dios. ¿Por qué se llama la María bendita entre todas las mujeres? Porque ella fue fiel a la instrucción de la palabra de Dios y ella, para todo lo que ella vivió en la vida, ella se fió de él. Ella le dio la mano a Jesús, ella le dio la mano a Dios para que él hiciera todo lo que considerara, no para ella alcanzar un estado de paz. Ella vino aquí para cumplir un propósito y eso es
el zarandión que me han dado tan duro, que yo estaba únicamente enfocada en tener mi paz perfecta y podían mis hermanos estarse agarrando del pelo, pero yo estaba en una dicha, en una santidad, porque a mí no me afectaba nada de la porquería que ellos estaban viviendo. Oh, Dios mío, y se podrían estar matando allí. Y eso me hizo volverme una persona supremamente encerrada en sí misma, poco compasiva, poco tolerante, decir, ay, no están tan atrasados que todavía están en esos dramas de control, sacándose los trapitos al sol. Me fui desconectando tanto porque a mí solo me importaba estar en paz yo con yo, más yo, primera, segunda, tercera y mil yo. Y María me ha acogido en esos santuarios y me dijo, se me baja de la nube en que usted está montada, mamita, porque a pelo pamoña que le falta a doña Norma. Y aquí hay tela para cortar porque me dijo, es muy importante la compasión, la generosidad, la amabilidad, la tolerancia, incluso así sean las proyecciones de tu ego. Son tus hermanos y ellos también son los santos hijos de mi santo Padre. Entonces, Norma, si solamente estás mental, incluso sientes un fresquito porque tú ya no lidias con esas bajezas de los demás, estás bien perdida también, porque de humildad ya no tienes nada. Y te digo, el único camino aquí para pisarle la cabeza al ego se llama humildad. Y a usted se le ha olvidado por completo. Bueno, eso era lo que tenía por compartirles hoy. Hay grandes películas maravillosas de María. Me encanta sentarme a tomar nota, a llevar todo apuntadito. Ya vamos a cumplir hora y media. Ya voy a subir el video para que alguien lo quiera ver. Lo voy a compartir en mi grupo, en mis redes. Lo digo con todo el cariño, el respeto, por si alguien lo va a ver en un futuro, si alguien de este grupo alcanzó a verlo. Ah, seguir, obviamente, muy juiciosos con el curso de milagros, pero a su vez pienso que el libro matriz debe ir acompañado. Yo los tengo aquí, derecha e izquierda, ¿sí? Porque María me lo recalcó. ¿Y qué pasa? Que para yo no perderme tanto, entonces voy a la instrucción eucarística y ahí practico. El evangelio de hoy fue bien claro. Al que más se le da, más se le exige. Y si queremos ir alto, en paz o en los niveles que sea, tenemos que ir más profundo. Y ya no se trata solo de la paz, sino de cumplir el propósito de Dios. Y ahí hay unos documentales, sobre todo uno que fue trascendental para mí. Está muy difícil de conseguir. Ya no lo veo en YouTube como antes. Se llama Tierra de María. Es un documental de un español espectacular. Sale una coterránea mía que es la historia y los testimonios de lo que ha hecho en mujeres modelos en Colombia, que eran las top y tuvieron que bajarse de ese nivel top, de creerse las más, de ser las más evolucionadas, las que estaban en lo mejor y tuvieron que salirse de ese mundo y regresar al Santo Rosario, regresar a la oración básica fundamental, a las obligaciones espirituales fundamentales. Ahí les puse en grande el documental. Bueno, ya son las 8:28 para quien haya tenido la oportunidad de verlo y lo vea. Yo me uno a la mente recta de Dios, me uno a la mente de Jesucristo, me uno al más alto nivel de conciencia y yo solicito multitud de milagros en el área que más nos convenga, en el área que más necesitemos. Y yo solicito esa multitud de milagros en el nombre poderoso de Jesús. Yo entrego esta sesión a Jesús, al Espíritu Santo, a María, que dé muchos frutos, que se multiplique
¿sí? Que se extienda, que sea, ojalá tomado de buena manera, que absorban lo que les parezca pertinente y si hay algo que en el fondo haya que reconocer, en el fondo haya que reestructurar, en el fondo haya que desmontar para volver a empezar un camino que se ve muy humilde, muy básico, pues María me dijo, desde lo básico vas a poder llegar más lejos. Y yo he tenido que obedecer y empezar desde lo básico, porque empezaron a darme unas derivadas y unas integrales y unas ecuaciones cuadráticas donde empecé a quedarme corta, porque me di cuenta que se me olvidó sumar y restar y se me olvidó factorizar. Entonces, reprobé la materia y ahora estoy otra vez empezando desde cero. Bueno, les mando un besito, un abrazo, con mucho cariño y con mucho amor. Hasta la próxima.